nosotros tenemos un oxímetro, que es este pequeño aparatito, no sé si lo pueden alcanzar a ver, este pequeño aparatito, donde tiene un sensor, donde nosotros colocamos el dedo del paciente y a través de la medición transcutánea comienza a funcionar, ¿sí? Prendemos el aparatito y comienza a funcionar y nos da a nosotros la cantidad de oxígeno en sangre que tiene el paciente en ese momento, ¿sí? Aparte de la frecuencia cardíaca, también nos da la frecuencia cardíaca, este pequeño aparato. ¿Se entiende lo que digo? A ver si se puede ver cuánto tengo yo. 96. 96, 101. 96 de saturometría y 95 de frecuencia cardíaca. Ahí. 97 dice ahora. Sí, porque mientras vamos hablando, mientras vamos hablando con el paciente, seguramente va o disminuye un poquito o aumenta en el momento en que nosotros seguimos oxigenando, ¿sí? No sé si... pero es un palopero que no me quiere pasar los papeles, ¿viste? Qué sé yo. La cordillera que yo lo saqué de la puerta de casa. Yo lo saqué, dije... Agus, lo pongo en marcha. micrófono. No tengo los papeles. Espera porque dije mucho de... ¿Puedo decir? El falopero. Sí, estoy en el grupo ese. Sí. ¿Puedo decir sí, no? Porque a vos no te hace falta nada, vos lo tenés todo. Agus, el micrófono, Agus. Silenciarlos. No está escuchando. A ver, pará porque dejé algo. Sí, Agustín dejó algo en el medio. Bueno, me parece que ya está. Bueno, el objetivo es minimizar los episodios no reconocidos de hipoxemia, o sea que la hipoxemia, todo lo que tenga que ver entre paréntesis es lo que significa la palabra, disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial por debajo de 80 milímetros de mercurio, ¿sí? Eso es lo que quiere decir hipoxemia. Por debajo de 80 milímetros de mercurio, nosotros estamos hablando de el paciente hipoxémico. El dispositivo posee un sensor espectrofotométrico que lee la absorción de luz en las longitudes de las ondas asociadas con la hemoglobina y la oxihemoglobina, ¿sí? Vieron que la hemoglobina y la oxihemoglobina está asociada con el oxígeno. ¿Por qué? Porque está en la sangre, ¿sí? ¿Se entiende esto? Ese sensor lo que detecta es eso, la cantidad de hemoglobina que tenemos en la sangre. Por eso habla de la saturación, si es normal o es anormal. El color de la sangre varía dependiendo del contenido, o sea, de la saturación de oxígeno, y ello se debe a las propiedades ópticas de la hemoglobina contenida en los glóbulos rojos, ¿sí? Cuando la molécula de hemoglobina transfiere el oxígeno a los tejidos, se torna azulada y deja pasar menos luz roja. Lo que se mide es la intensidad del color azul de la sangre arterial y se le expresa en términos de saturación. El sensor se puede colocar en un dedo de la mano o del pie, en la nariz o en el lóbulo de la oreja. El oxímetro puede detectar una saturación de oxígeno baja antes de que aparezcan signos clínicos o síntomas, como un color oscuro en la piel y los lechos unguiales. Esto de la cianosis periférica, la cianosis que es la coloración azulada, lo que hace el oxímetro es anticiparse un poco a los signos y síntomas de una hipoxemia, ¿sí? Eso es lo que está diciendo la bibliografía. ¿Qué es una hipoxemia? Es
los valores de la hemoglobina, que es una proteína de la sangre que hace que transporte el oxígeno y de alguna manera esté la sangre oxigenada. Por ejemplo, la sangre que pasa por las arterias ya están oxigenadas, por eso la sangre arterial es roja. Y la sangre venosa es oscura porque está con dióxido de carbono que todavía no fue eliminado en la hematosis, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué tenemos venas y por qué tenemos arterias? Porque todo esto que hace que pase por el corazón, de alguna manera limpia, ¿sí? Y lo único que hace es llevar y transportar oxígeno. Esto anticipa un poquito esa deficiencia de oxígeno, ¿sí? Para que nosotros podamos, o los médicos puedan trabajar sobre el paciente que está desaturando. Factores que influyen en la lectura de la saturación de oxígeno en la hemoglobina. Por ejemplo, el paciente puede estar gravemente anémico y con un aporte de oxígeno a los tejidos inadecuados, pero el valor que registra el pulsioxímetro puede ser normal. Eso es una de las cosas que podría llegar a pasar, ¿no? La hemoglobina, tener el valor alterado, ¿sí? Y que, por ejemplo, nos registre normal el pulsímetro. La circulación. El oxímetro no dará una lectura exacta si la circulación en el área situada bajo el sensor es anormal, ¿sí? Vieron que un paciente que tiene un problema circulatorio, por ejemplo, los diabéticos que tienen los pies diabéticos, si dijimos que esto lo podemos colocar también en un dedo del pie, el paciente diabético seguramente nos va a alterar el valor de la pulsiometría, ¿sí? O de la oxigenación. ¿Se entiende? ¿Por qué dice de la parte circulatoria también es un valor que puede llegar a influir en el oxígeno? La actividad, el temblor y los movimientos excesivos del lugar donde está situado el sensor pueden impedir una lectura exacta. Muchos pacientes, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en las terapias intensivas, este aparatito lo tenemos incorporado a un monitor sensando constantemente el paciente. Si el paciente se mueve mucho, esto puede variar el valor de la saturometría, ¿sí? Eso es lo que está diciendo, que la actividad, el movimiento, el temblor del paciente puede llegar a variar uno de los valores en la saturometría. Intoxicación por monóxido de carbono. Los pulsímetros no pueden discriminar entre la hemoglobina saturada con oxígeno o con monóxido de carbono. En este caso, hay que reducir a otras medidas de la oxigenación, ¿sí? Un paciente que estuvo en contacto con algún incendio, esto no nos serviría mucho porque no detecta el monóxido de carbono, no lo discrimina, ¿sí? Eso es lo que está diciendo la bibliografía. En el equipo que nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento en que vamos a hacer el control de saturación del paciente, primero quitarle el esmalte de uña del paciente. ¿Por qué es necesario? Porque si esto tiene un sensor donde me está controlando de alguna manera la oxigenación de forma capilar, ¿sí? Esto no detectaría si está con las uñas pintadas, ¿sí? Hay una película donde no me detecta el sensor para poder medir la oxigenación, ¿sí? Y después, bueno, tener el equipo, que es este saturómetro. Ustedes no es necesario que lo compren, ¿eh? En el caso de que nosotros estuviéramos haciendo las presenciales, no es necesario que lo tengan en el bolsillo. Si lo compran porque les sale más barato el conjunto y todo eso, está perfecto. Pero esto lo van a utilizar ustedes más que nada cuando estén trabajando como enfermeros, ¿sí? En algún momento que estén trabajando lo van a utilizar y van a
van a tener más contacto con este aparato. En este caso, Profe, disculpe, tengo una duda. Donde dice la hemoglobina, cuando el paciente está gravemente anémico, ¿qué te dice? ¿Qué tipo de hemoglobina? O sea, la anemia, el número. No entiendo la pregunta. ¿Qué me detecta el aparato, dice usted? ¿Qué me detecta el saturómetro? El Sí, saturómetro lo que detecta es la cantidad de oxígeno que hay en la superficie de la piel del paciente, ¿no? Esto es transcutánea. Transcutánea quiere decir que en la zona donde está, en este caso en las uñas, nosotros tenemos parte de oxigenación, ¿sí? Y lo estamos observando. Vamos a observar si hay cianosis, que es un color azulado, ¿sí? Esto lo que está diciendo en pacientes que pueden estar gravemente anémicos, está hablando de, vieron que los pacientes anémicos, la anemia que es la falta de glóbulos rojos, ¿no? Es la disminución de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos están hechos para fabricar de alguna manera o transportar el oxígeno. Si yo tengo una disminución de glóbulos rojos, voy a tener una ausencia de oxígeno en sangre. Florencia. Sí, puede ser el número porcentaje es el 7.6, sería el más bajo. ¿De qué me está hablando? No, yo porque me parece que puedo percibir lo que Flor quiere preguntar. Hola, Flor. Ella se confunde si este aparato puede medir cuánto de hemoglobina tiene uno y solamente mide la oxigenación. Sí, habla de la hemoglobina porque, a ver, la hemoglobina es la proteína que está dentro de ¿ustedes tienen anatomía, chicos? No, profe, el profe. semestre que viene vamos a tener anatomía. Por eso nos está costando tanto a nosotros explicarle a ustedes determinadas cosas, porque por ahí se quedan enganchados en algo que por ahí lo que les intentamos explicar de esto, que es el aparato tan sencillo, que no necesitan más nada que prenderlo y colocarlo en el dedo del paciente, y esto lo que detecta es el oxígeno en los capilares o en la parte acá dicen las arterias, pero realmente en la subcutánea, en la transcutánea, lo que detecta es el oxígeno. Ahora, Pero si hay un valor, o sea, si hay una anemia, claro, puede dar un valor normal lo mismo. no me va a dar un valor normal. Miren lo que dice, la paciente puede estar gravemente anémico y con un aporte de oxígeno a los tejidos inadecuados, pero el valor que registra, sí, está bien, puede ser normal, pero por lo general siempre la anemia hace a que el oxígeno baje. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos, en realidad los glóbulos rojos están bajos, ¿sí? Y lo que me transporta el glóbulo rojo es el oxígeno. Si yo no tengo buenos glóbulos rojos, voy a estar anémico y voy a estar con falta de oxígeno. ¿Sí? Por ahí la coloración de la piel me lo va a decir. ¿Vieron que los pacientes anémicos, de qué color los ven ustedes a los pacientes anémicos? Es muy característico. Es pálido. Sí, ¿por qué? Porque le está faltando glóbulo rojo. La palidez es la disminución del glóbulo rojo. Entonces, profe, ¿sí? La hemoglobina es el transportador de oxígeno. ¿Es la proteína que transporta oxígeno? ¿O entendí? Justo eso estábamos viendo también en la clase de biología, ¿no? ¿No es? Sí, pero lo que la profe está diciendo es ¿qué factores pueden influir en la medición? Claro, la medición de oxígeno. La medición de oxígeno, sí, exactamente.
¿Qué factores pueden llegar a influir? Primero la hemoglobina, después la circulación, esto que dijimos de los diabéticos, como un ejemplo, ¿no? Porque hay muchísimas otras patologías que hacen a una patología circulatoria, ¿sí? Después la actividad que pueda llegar a tener el paciente, la movilización. Si un paciente se está movilizando y yo lo tengo con un saturómetro, seguramente ese saturómetro se mueve y me hace una lectura errónea. O sea que tendríamos que tener como una postura como la de para tomar la presión arterial, tranquilos, relajados, sin estar moviéndonos para que no dé... Igual, Rodríguez, es tan sencillo y es rapidísimo el valor, que no necesitamos, salvo que el paciente esté en una terapia intensiva o en un shock room que haga que el paciente tenga que estar monitorizado constantemente su saturación. En el momento en que nosotros vamos a colocarle este aparatito al paciente, tardamos, no sé, supóngase, a grosso modo, 10-15 segundos. Controlamos el valor, estamos ahí, anotamos el valor, retiramos esto, limpiamos el aparatito y ahí se terminó la saturación del paciente. Ahora, si nos encontramos con un paciente con una complejidad mayor, que tiene que tener un oxímetro constante, en este caso le puedo dar un ejemplo de un paciente traqueotomizado, que esté conectado con un respirador artificial. En ese tipo de pacientes estamos hablando de que el control va a ser constante. Cada 2 horas vamos a estar mirando el monitor y registrando su saturación porque me lo está dando el aparato, ¿sí? En este caso, un paciente que tenemos que deambula o que este aparatito no más de 15 segundos, 20 segundos, y ya tenemos el valor, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Esto de que incluye la lectura del saturómetro seguramente lo vamos a tener que tener como valoración cuando estamos con un paciente saturándolo constantemente, que no tiene que estar inquieto, ¿sí? ¿Se entiende? Vamos con los valores de saturometría, los valores normales, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que en todo valor hay un rango? Este rango de la saturometría está dada por 95% a 100%. Ese es el valor, rango que manejaríamos en el paciente que estamos controlando. Profe, ¿quién establece estos valores? ¿Hurtado me está hablando? No, yo, Liliana López. ¿Dónde está? No la veo. Espere. Liliana López. La tengo como que estaba hablándome a Hurtado, por eso le pregunté a Hurtado. No. Pobre Hurtado. ¿Quién establece esos valores? Claro, sí. No lo establece la enfermera. No, pregunto, ¿quién lo establece? Si es un ente, son médicos, o sea, el rango, valor mínimo, rango, valor máximo, ¿quién lo establece? ¿Un grupo de ¿De la médicos? saturometría en especial o de todos los controles? Todos. ¿Eh? Todos. ¿Hay algún grupos de médicos? Ay, ahí la estoy viendo, López. Yo no me acordaba de su rostro, mire, sabía que conocía a una López, pero no, ahí la estoy viendo. Hace muchos años que los médicos vienen estudiando el cuerpo humano. No le podría decir quién fue el que estableció realmente cada uno de los signos vitales, pero hace muchos años que se estableció esto como alteración, estudios que habrán habido de años luces, ¿no? La verdad que específicamente qué médico o cuál fue el que estableció cada uno de los rangos de los signos vitales, no les sabría decir. Pero esto se maneja no solamente acá, se maneja en otros países. Si usted quiere ser enfermera o se quiere ir a otro país, Estos valores son mundiales. Claro. Mundialmente. Sí. Por ahí no tanto el de la tensión arterial, porque el de la tensión arterial
En otros lugares vamos a decir que normotensión es a partir de 120 de sistólica. Nosotros los enfermeros establecimos que la sistólica en 90 es una normotensión porque hemos descubierto que muchos pacientes con 90 de sistólica estaban perfectos y por ahí el enfermero iba y lo ponía en una posición para elevar la tensión arterial y realmente el paciente estaba tranquilo manejando esa tensión arterial. Por ahí en la tensión arterial podemos llegar a distinguir un valor que no tenga que ver con Estados Unidos y otros países, pero después el resto de los valores, usted puede ir a otros países y lo puede encontrar casi similares, diríamos. ¿Sí? Esa era la duda. Uh-huh. Bueno, de 95 a 100% la saturación. Esto también está dado, López, le explico. Estos valores, aparte de que sean mundiales, está dado también por laboratorio. Nosotros tenemos cómo medir esto. Vieron que dijimos que los datos objetivos son medibles. Esto de la saturometría se puede llegar a medir en un laboratorio que se llama gases en sangre. Uno coloca esa sangre del paciente, la lleva al laboratorio y hay un proceso que se hace que dice la cantidad de oxígeno en sangre que tiene el paciente. Es medible. Por ahí el aparatito me puede llegar a arrojar un dato, que ese dato yo lo puedo llegar a corroborar y a confirmar a través de un laboratorio. ¿Sí? Bueno, existen valores críticos. La presión de oxígeno en 60 milímetros de mercurio, al que le corresponde un valor de saturación de 90%, ¿sí? Por debajo del cual se confirma la hipoxemia, pudiendo requerirse el aporte de oxígeno a través de una bolsa manual de reanimación, el AMBU, y evaluándose intubación y la necesidad de ventilación mecánica. ¿Esto qué quiere decir? Vieron que los pacientes, en toda la pandemia, estos pacientes son pacientes que tienen complicaciones respiratorias a través del virus del SARS. Nosotros, los enfermeros, a partir del 95, dice que el paciente tendría que tener un valor normal, a partir de los 95 a 100. Nosotros a partir del 95 ya estamos sospechando que el paciente está, o por lo menos tiene una sospecha de COVID, porque está muy al límite de lo que sería el valor normal de la saturometría, ¿sí? Y ya estaríamos pensando en que el paciente está dificultándosele un poco el tema de la respiración, a pesar de que no tiene signos y síntomas, no tiene disnea, no tiene absolutamente nada, pero la virulencia que puede llegar a tener este virus hace a que con 95% de saturación estemos sospechando de que el paciente puede llegar a descompensarse bajando su saturometría. ¿Sí? No sé si me explico. Esos son los valores normales, pero hoy, paciente COVID positivo o paciente que sospechamos de COVID, 95 ya es para sospechar y empezar a estudiar. ¿Sí? Porque está muy al límite. Cualquiera de ustedes, si tienen un saturómetro, ahora en este momento se colocan el saturómetro y estamos rondando entre los 98, 100% de saturación. Esos valores son los ideales para cualquier persona. Tener un paciente con 95% significaría que o es fumador o es un paciente POC que por ahí maneja ese tipo de saturometría porque ya tiene una base de enfermedad pulmonar. Yo soy fumadora y fíjense que ustedes me detectaron un 97%, yo debería de tener un 100%, y fui fumadora durante muchos años. Un 97% soy ideal, ¿por qué? Porque dejé de fumar hace un año. Si yo seguiría fumando seguramente tendría un 95%, porque la capacidad de oxigenación estaría dificultándose a través de los años porque ha deteriorado ese pulmón. ¿Se entiende lo que digo?
Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Acá tenemos terminología con respecto a la saturometría, ¿sí? O a la falta de oxigenación o lo que tenga que ver con relación a la oxigenación. Cianosis es el color azulado de piel y mucosas, livideces, conjunto de manchas violáceas e irregulares que aparecen en las zonas declives donde se acumula sangre, lividez cadavérica, cuando las manchas violáceas o irregulares que aparecen en las zonas declives donde se acumula sangre varía horas después de la muerte, también se denomina sugilación, ¿sí? Saturación, el porcentaje de eritrocitos que están completamente saturados con oxígeno, se conoce como saturación arterial de oxígeno o nivel de oxígeno en sangre. Hipoxemia, la hipoxemia es el nivel de oxígeno en sangre inferior al normal, específicamente en las arterias. Hipoxia, diferencia en la cantidad de oxígeno, pero en los tejidos del cuerpo. Y cuidados de enfermería a tomar en cuenta en la medición. Vamos a ver cuáles son los cuidados. Primero, siempre explicar al paciente todo lo que se le va a hacer, ¿sí? Se le va a explicar que se le va a colocar ese saturómetro, que es un aparatito que no es invasivo, ¿sí? Siempre explicarle todo para recibir el consentimiento. Bueno, si tuviera esmalte, saben que el esmalte hay que sacarlo, eliminarlo para poder saturar al paciente adecuadamente. Tener siempre conectado el equipo o la fuente eléctrica para evitar que se descargue la batería interna. El saturómetro es la pila, verificar las mismas. Esto de las baterías internas, ¿saben de qué está hablando? De un saturómetro que tenga que ver con un monitor ya en una terapia intensiva. A eso se refiere esto, de evaluar la batería interna. Si no, directamente vamos a evaluar la pila del saturómetro. Estos aparatitos vienen con una pila AAA. Vienen 2 pilas AAA. Lo podemos sacar y podemos evaluar que esto esté funcionando bien. Cuando ya empezamos a titilar la batería de las pilas, ya tenemos que empezar a pensar en sacarlas y cambiarlas, ¿sí? Porque eso me alteraría el valor. Evalúe los lechos fluviales. Disculpe. Quería preguntar, dice retirar ¿cómo se llama? No te escucho. El aparatito. Hola. Sí, ahí está. La escucho. No, quería preguntar si yo pensé que solo se le ponía para medir solo en las manos. Y como dice los pies, ¿es Sí. el mismo? ¿Es Sí. el mismo que se utilizaría en los dos? Mire, ¿O cómo? espere. En la oreja, en el lóbulo de la oreja. ¿Ves? Lo puedo colocar en el lóbulo de la oreja para medir la saturación del paciente. Lo dice la bibliografía y nosotros lo hacemos también. Cuando vemos que no resulta en la uña o que la paciente tiene esmalte y yo no puedo sacarlo porque no tengo cómo, puedo utilizar el saturómetro en el lóbulo de las orejas, colgarlo, prenderlo y saturar en el lóbulo de las orejas. También lo puedo hacer en el dedo de los pies, siempre y cuando no tenga esmalte, ¿no? Estamos hablando de que siempre tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? Tranquilamente lo podemos hacer. Ok, gracias. Esa era mi duda. La nariz, profe, ¿no? Creí que solo en las manos, nada. ¿Qué pagano? Que también dice la nariz en la bibliografía también. Sí. Lo puedo poner en la nariz. Ahí. Parece un chiste, ¿no? Pero sí, sale. Sí, parece un chiste, pero bueno, sale, chicos. Sale el valor. Bueno, ¿cuánto nos queda? 3 minutos.
Después nos vamos a recreo, se corta esto y nos vamos a recreo, así pueden descansar ustedes y pueden ingresar con la licenciada. A ver, si el paciente requiere oxígeno, ajustar su requerimiento según corresponda, tenga en cuenta los valores normales de saturometría, evalúe correctamente el estado del paciente para detectar cualquier anomalía mencionada anteriormente y registrar en la hoja de enfermería con fecha, hora, lugar de medición y el parámetro correspondiente. En el caso de que surja una desaturación, que esa es la palabra cuando está por debajo del nivel o del rango normal, por debajo del 95%, se dice que el paciente está desaturando, ¿sí? Si el paciente estuviera desaturando, seguramente nos van a indicar colocarle oxígeno, oxigenoterapia a ese paciente. Y lo vamos a hacer a través de una cánula nasal. En principio nos van a decir qué dispositivo pertenece a ese paciente, ¿sí? Por ahí nos piden una cánula nasal que es un dispositivo de bajo flujo, ¿sí? Y después, una vez que venga al laboratorio y corrobore que el paciente está hipoxémico, seguramente vamos a ir a un dispositivo de alto flujo que es para darle más aporte de oxígeno al paciente y poder de alguna manera aumentar la oxigenación en sangre. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Igual no se preocupen, todo esto después lo seguimos viendo cuando veamos oxigenoterapia, vamos a seguir viendo, vamos a ver los valores de saturometría y vamos a empezar a hablar de qué forma y cuáles son los elementos que vamos a utilizar para cada uno de los casos. ¿Quién me habló? Yo, disculpe. Dice evalúe continuamente el estado del paciente. ¿Cada cuánto tiempo, por así decirlo, se tiene que hacer eso? ¿Dónde dice? ¿Por minutos o después de una hora? ¿Dónde dice eso? Perdón. Evalúe continuamente el estado del paciente para detectar cualquier anomalía mencionada. En el caso de que un paciente esté desaturando, ¿no? Porque si el paciente está dentro de los valores normales, no es necesario la valoración, ¿sí? Estamos hablando, en este caso en especial, de cuando hablamos de los cuidados de enfermería en cuanto a la toma de medición, hablamos de un paciente que tenga una desaturación. Por debajo del 95% ya estamos pensando en que el paciente está requiriendo oxígeno, ¿sí? Y en ese caso, si el paciente requiriera oxígeno, seguramente vamos a estar haciendo un monitoreo de esa situación, haciendo un control. No solamente de la saturometría, sino que también vamos a estar valorando la coloración del paciente, ¿sí? La frecuencia respiratoria, que es importante, ¿sí?